Ok, bueno, qué bueno que se quedaron para revisar nuestro tema durante los próximos 32 minutos, más o menos, donde hoy vamos a estar hablando, pues, algo que tal vez nosotros estamos acostumbrados a vivir, pero no a reflexionarlo. En algún sentido, intrínsecamente, o sea, en lo más profundo de nosotros, inherente a nosotros, sabemos que hay un motor que nos mueve, como el combustible de algunas cosas en todo sentido, y la máquina, que es un motor de combustión interna, un motor en cualquier carro, ahora también los eléctricos, pues antes solamente de combustión interna. Eso mueve a los autos. Cuando no tiene motor y el motor no tiene combustible o está estropeado, pues no anda, no camina. Nosotros no confiamos sin hacer, ni hacemos sin confiar. Estamos hablando del motor de nuestras vidas. Así que hay algo que nos impulsa, y eso tiene que ver con la confianza, con el hecho de depositarnos y de fortalecernos. Pero vamos a pensar un poquito más y detenernos en esta primera ilustración que tengo aquí. No confiamos sin hacer. No inviertes si no confías. No viajas si no confías. Es más, no estableces una conversación con alguien si no confías. Así que de antemano la confianza precede al movimiento, al hacer. Así que ni hacemos sin confiar. Por eso tendríamos que pensar que esto no es un silogismo, no es una forma de perdernos y decir, ¿de qué estamos hablando cuando no confiamos sin hacer? Quiere decir que cuando tú tienes una confianza real, es un motor natural, es algo que te impulsa, y eso que te vigoriza de la misma manera y que te da la confianza y el aplomo para enfrentar diferentes frentes o tener diferentes retos, se llama confianza. Y cuando estás haciendo algo, quiere decir que hay algo detrás que te dio esa base, que te dio esa solidez, que en alguna manera te dio estabilidad, a pesar de las circunstancias. Hoy vamos a estar hablando aquí de esto y bueno, alcanzo a ver que Marta Castellanos Terán está conectada. Saludos a Marta, tenía rato que no tenía el privilegio de saludar. Así que en algunas otras palabras lo que estamos diciendo es que la fe actúa. Y en esto de pensar en la fe actúa, esto ya contradice mucho de lo que estamos acostumbrados a escuchar en cuanto a la fe. Miren, razonemos un poquito. Normalmente la gente dice, la fe es ciega. Esa es una postura. La gente también dice, puedes tener fe en lo que sea. Y una vez que tú tengas fe en lo que sea, eso te va a ayudar y te va a sacar adelante. Algunos más dicen, es bueno creer. Y tú solamente cree, y ya con que creas, ya hace rato estábamos hablando mucho de esta palabra creer, y a lo mejor hasta la voy a decir mal yo y no, pero ya con que tú creas, eso te va a sacar adelante. Bueno, respetamos esas formas de hablar, de pensar, de sentir, pero cuando decimos que la fe actúa, pensamos en algo contradictor. Porque miren, en Efesios capítulo 2, Pablo el apóstol, según mi opinión, porque realmente es un escrito anónimo, que está y figura en el Nuevo Testamento, nos dice de parte de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahora, esto ya nos conecta con algo más grande que nosotros, que es la salvación. Por cierto, gracia, inmerecido. La fe que nos es dado, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero un momento, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No de vosotros, pues es don de Dios. Entonces aquí tenemos una contradicción, porque cuando hablamos de creer, también es algo que en cuanto a salvación, relación con Dios, vida eterna, cielo, perdón de pecados, tiene que ver solamente con Dios, nada más, y viene de Dios. Pero lo bueno es que, contrario a lo que muchos piensen o pudieran decir, hay un versículo en la Biblia que está en Juan capítulo 3, que yo creo que ustedes, todos los que estamos aquí reunidos, internacionalmente lo conocemos, porque hasta en los estadios algunos han mostrado Juan 3:16, y que dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que esto que viene de Dios y que es la fe, nos conecta con Dios y nos regala muchas cosas, y comenzamos, como el combustible del que les hablaba, a vivir de otra manera, a pensar de otra manera. Y esto, regalo de Dios por gracia, no merecido. No estamos diciendo que yo lo merezca,
que tú lo merezcas o que nadie lo merezca. Realmente estamos diciendo esto es inmerecido, pero estas son buenas noticias. Todo el que creyere en Dios, todo el que depositare su fe en Dios, que Dios mismo le da a creer, él será, o ella será, o ellos serán reconciliados con Dios. Son buenas noticias, ¿no? Porque no tiene que ver con unos cuantos, sino es más bien para todos y cada uno de nosotros. Pero sigamos con lo que estamos leyendo de Efesios, regresando a nuestro pensamiento original, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Luego, el versículo 9, no por obras, aquí está la contradicción, ¿verdad? Para que nadie se gloríe. Entonces, aquí tenemos primero que creer para después hacer. Pero cuando hacemos, no es que nos logremos salvar o logremos que Dios nos perdone por lo que hacemos, porque ya nos regaló el creer. Y espero que no pierda ninguno de los que estamos aquí conectados hablando de no hacemos porque no así nada más por hacer cosas. Y es más, confiamos y hacemos porque confiamos. Y aquí nos viene de Dios. El comportarnos, el vivir, el tener algo bien diferente a todo lo que nos viene porque primero confiamos. Y este creer viene primero de Dios. Yo creo que en esta noche estoy tocando un punto fundamental. El punto de inicio, como en las carreras. En sus marcas, listos, fuera. Miren, versículo 10 de Efesios. Porque somos hechura suya, de Dios. Dios nos creó, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que hacemos porque confiamos, y porque confiamos, hacemos. Pero en términos de salvación, de perdón, de vida eterna, era bien importante pisar este momento y hablar de estas cosas, que Dios nos regala creer. Y que una vez que tú depositas tu fe en Jesús, ahora que está tan cerca la Navidad, tu vida cambia, tu visión de la vida cambia, tu forma de caminar en la vida cambia, tu manera de actuar en la vida cambia, tu manera de proyectar la vida cambia, porque tienes una nueva perspectiva de la vida. Y esto nos vino porque tuvimos fe, porque confiamos. Así que porque confiamos hacemos, y hacemos porque confiamos. Tiene sentido, ¿verdad? No nos colocamos nosotros mismos bien delante de Dios, solos por nosotros mismos. No, es Dios quien nos coloca delante de Él. La verdad, sin merecerlo, como tú y yo también no lo merezco. Pero entonces, repitamos, no confiamos sin hacer, ni hacemos sin confiar. Y vamos al tema dejando atrás lo que a Dios compete solamente, de salvarnos, de perdonarnos, de reconciliarnos con Él, de poder tener vida eterna, que esto no es propiedad de una religión, sino tiene que ver con una relación con Jesús y tiene que ver con una confianza depositada en Jesús. Y claro que lo que estamos diciendo, que eso marca un cambio significativo en nuestra vida, que la gente dice, oye, ¿qué te pasó? Y uno dice, ¿qué me viste? ¿Qué me pasó? Pues es que hablas diferente. Es más, algo se ve diferente en ti y tú piensas que son los kilitos que ganaste, ¿no? Ahora sobre todo en las comiditas que nos vienen todo este fin de año y principio de año, y dices, no es que ganaste peso, es que te ves diferente y tu mirada es diferente. Cuando alguien nota eso en ti, quiere decir que eres de los que confías, que no confías sin hacer, sino que haces porque confías. Ya que tienes fe, ahora tienes obras. Las obras sin tener fe pueden ser buenos hábitos, pueden ser buena religión o puede ser incluso una buena disciplina, pero no tiene nada que ver con Dios, porque la fe auténtica en Jesús actúa. Y miren, todos los que estamos acá y que somos de la iglesia Conexión Vida, no te sientas tú fuera si no eres de Conexión Vida, puedes ser de cualquier iglesia o no, pero queremos decir esto, cuando hablamos de que la fe actúa, estos días son oportunidad para mostrar que creemos en Dios, para no demostrar, pero sí dejar ver que sí vamos camino de Dios al cielo por la gracia de Dios, que algo nos tocó y que eso no tiene nada que ver con buenas obras y con nosotros mismos, que esto es muchísimo más grande que nosotros, que nos supera por mucho, que es más, no solamente es para nosotros y que nos supera a cualquiera. Y quiere tocar a cualquiera, y quiere incluir a cualquiera. Y siendo que la fe actúa, entonces retémonos, confía y haz. Por cierto, son palabras que se conectan muy bien. Hay un dicho que tiene mi suegra, manda y haz y bien servido serás.
dice ella, ¿no? ¿Qué tal, no? Se parece, manda y haz y bien servido serás. Aquí no se trata de tener a nadie que mandar, pero confía, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Y haz, confía y haz, parece que son dos cosas contrapuestas, pero no, son palabras que se conectan muy bien, porque cuando tú confías, haces. Y cuando haces es porque confías. Y normalmente cuando hay inactividad, cuando no hay movimiento, es porque hay duda, hay temor, hay desconfianza, hay falta de conocimiento, en alguna manera no sabes hacia qué te aventuras y mejor no te mueves, y te lo aplaudo, pero cuando hablamos de Dios y la guía de Dios en nuestras vidas, confiar es una cosa segura. Cuando hablamos de estar puestos en Dios, hemos de tener fe, y esa fe debe de obrar, debe de actuar, nos debe de mover. Y aquí tengo unos pensamientos que van a ser desafiantes, porque en el sentido abstracto de la fe, normalmente pensamos en la fe como algo que no se ve, decía hace rato, ciego, como algo que puede ser puesto en cualquier cosa, como si tratara de elegir objetos o personas, o la fe como algo místico que tiene que ver con ciertos rituales, o con ciertas palabras, o con ciertos lugares, y no, más equivocado que eso no podría ser, está alejado completamente de la verdad. Hemos de tener fe, y esa fe debe de obrar, porque la fe viva, la fe genuina, la fe que está depositada en Dios, cambia a las personas. Y este es lo primero de lo desafiante. La fe se asocia. Si nos estás viendo por casa, si tienes años siguiéndonos por Facebook, si comenzaste a conectarte con nosotros en la pandemia, peor lo que voy a decir, si dejaste de congregarte con nosotros y solamente nos ves por Facebook y dices, ya con eso ya la hice, estoy bien con Dios, ya me comí mi cucharadita de fe, esperanza y amor allí en mi casa, y ya hice para escuchar reinicio los miércoles cucharadita de mi transmisión y mi conexión espiritual con Dios, y luego el domingo dices, a las 10 de la mañana no lo veo porque es muy temprano, me levanto a las 12 y tampoco voy a Querétaro Conexión porque a las 12:30 no alcanzo a llegar, pero ¿qué tal a las 5 de la tarde o el lunes en la noche? Me receto, dicen algunos, mi transmisión de los domingos, y luego reclamo y les escribo ahí en la caja de comentarios, ¿qué pasó? No salió la transmisión a tiempo. La fe se asocia, la fe no es independiente, la fe no es llanero solitario, la fe busca a la gente que está en el mismo tono para lograr los unos con los otros que Dios nos avance en la jornada de nuestra vida espiritual y participar de los dones, de las habilidades e intereses de otros conectados con Dios, en donde otro con sus dones, habilidades, intereses conectados con Dios, construimos la iglesia, en donde tú y yo hacemos la iglesia si queremos. Y yo quiero desafiarte porque esto de la fe se asocia, pues entendemos por qué actúa así, porque cuando tú tienes fe en Dios y yo tengo fe en Dios, pues tenemos algo en común que nos une. Y eso hace que hagamos iglesia y que podamos tocar y conectar a otros. En estas fechas, donde incluso se habla en psicología de la depresión blanca, hablando de que todas las fiestas deben salir bien y que además debes pasártela bien en algunas reuniones con todos los tuyos. ¿Y qué tal cuando algunos no tienen esto? Se deprimen e incluso llegan a hacer cosas como atentar contra su propia vida. Tú y yo lo que podemos hacer es asociarnos, es para que la gente no se sienta sola y que cuando lleguen a las instalaciones donde se reúnen las diferentes iglesias, haya quien los reciba, porque la fe se asocia, y mejor, la fe se asocia con Dios. La fe no es independiente, sino que se asocia a Dios. Pero además, pensando en la fe que hacemos porque confiamos y porque confiamos hacemos, la fe se muestra. Y esto de que se muestra es decir, no es invisible, no es intangible, es medible por algunas cosas que llegamos a hacer. Y cuando hablamos de que la fe se muestra, no estamos diciendo que tengas que demostrar algo por hacer ciertas cosas. Estamos hablando que es natural, es espontáneo, es un estilo, es una forma de vivir. No es algo programado, aunque Dios nos reprogramó por dentro. Aquí no estamos diciendo, ay, yo no miento, me confieso, yo digo, perdón, me programo, yo no miento. Luego, yo no me enojo, yo no me enojo, y ahí estás deteniéndote cuando te estás convirtiendo en el hombre o en la mujer verde, ¿no? O yo no llego tarde, ya se me hizo tarde, ¿verdad? La fe se muestra.
porque hemos recibido un estilo de vida natural, normal, porque Dios nos cambió de adentro hacia afuera. Y ahora para nosotros, aún para nosotros, es completamente milagroso el tipo de pensamiento que Dios nos ha dado. La manera en la que nos conectamos con las cosas y aún sufrimos los reveses que sí a veces recibimos de esta vida, porque nadie está exento de que se le ponche una llanta o de que te quedes en la carretera o que pierdas un dinero porque perdiste tu cartera. Pero tu fe se muestra por esa tesitura, déjenme usar esa palabra, por ese tenor, por esa manera y talante en el que enfrentamos la vida, en donde el sello de Dios por nuestra fe puesta en Él hace que confiemos y hacemos, porque no hacemos sin confiar, y porque confiamos, hacemos. Es que la fe se muestra, no se demuestra. Y ese es el resumen de decir que la fe actúa. Pero miren, vamos al punto medular de nuestro mensaje para ir por los siguientes 12 minutos y acabar. Confía en Jehová, escribió el rey David, y haz el bien. Y esto aparece en Mateo capítulo 5 cuando hablamos de las bienaventuranzas, en donde Jesús explicó esto de confía en Jehová y haz el bien. Porque el párrafo siguiente es citado 8 veces en este mismo Salmo 37. Y habitarás en la tierra, o heredarás la tierra, o recibirás la tierra. Quiere decir que estaremos firmes, seguros. Y por cierto, y te apacentarás de la verdad. Y este apacentarse, de alimentarse, de tener el remanso y el regocijo de saber dónde estás parado, son de las cosas que más llenan nuestra vida. Así que, como invitación, confía en Jehová. Ahora nadie se espante con el nombre de Jehová, porque es uno de los nombres principales de Dios o primarios, y quiere decir el que se ha dado a conocer o el que se revela a sí mismo. Así que invitación del rey David, que en algunos momentos la pasó mal: confía en Jehová, haz el bien y habitarás. ¿Notan cómo va sumado? Hay una palabrita por ahí que suena muy dominguera y que me gustaba mucho decir, pero que Caro me decía, no digas eso. ¿Qué es eso? Va concatenado. ¿Qué significa eso? No sé, investíguenlo, por ahí está en el diccionario. Pero confía en Jehová y haz el bien. Y concatenadamente o sumadamente o en sucesión, otros sinónimos, ¿no? Habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Vamos a decirlo muy tranquilo. ¿Quieres estar bien? Confía en Dios. ¿Quieres que estés completo? Confía en Dios. ¿Quieres saber a dónde te diriges? Confía en Dios. ¿Quieres resolver tus problemas? Confía en Dios. No estoy diciendo que se van a resolver todos, pero tú vas a tener una actitud diferente si confiamos en Dios. ¿Quieres enfrentar incluso algún enemigo, alguien al quien tú no le agradas, para bajarlo de tono de enemigo? Pues alguien que te habla mal, que no te puede hablar pacíficamente. Confía en Dios. ¿Tienes miedo de caminar en la noche? Confía en Dios. ¿Tienes miedo de tu esposa? Puede ser que sí, ¿verdad? Confía en Dios. Ok. Entonces la confianza en Dios, puntos suspensivos, nos pone en posición de triunfo. Confiar en Dios nos pone en la posibilidad de las bendiciones. Confiar en Dios nos pone en el camino a la vida victoriosa y real. Pero confiar en Dios, confiar en nosotros mismos, peligro. Confiar en nosotros mismos, desastre. Confiar en nosotros mismos, desastres. Confiar en otros, decepción, derrota, en fin. La confianza en Dios nos pone en el privilegio de poder vivir el plan de Dios que Él diseñó para cada uno de nosotros. Pero digámoslo así, no nos quedamos quietos porque confiamos. Así que, porque confío estoy quieto. No, sino que nos levantamos porque confiamos. Pero además esperamos que el Señor obre. Y eso quiere decir actúe o milagrosamente nos use a través de nosotros y por nosotros. Quiero leer de corrido esto. Así que cuando yo confío en Dios, no nos quedamos quietos porque confiamos, sino que nos levantamos y esperamos que el Señor obre a través de nosotros y por nosotros. Por eso estamos diciendo invariablemente, no confiamos sin hacer. Si tú confías en Dios, te vas a reunir un día en la iglesia. Si tú confías en Dios, vas a alguna vez a agarrar tu Biblia y te vas a poner a leer. Si tú confías en Dios, vas a orar a Dios y vas a ayudar a otros y vas a dar a la obra de Dios de manera generosa para que otros tengan lo que tú tienes, que es esa felicidad con Dios. Así que ni hacemos sin confiar, porque si alguien no se mueve, esa es una fe estéril, esa es una fe muerta, esa es una fe
religiosa, porque la fe real, genuina, que no se origina en el pensamiento, sino en el corazón, se conecta con Dios y actúa. Confiando y haciendo es que habitamos la tierra, logramos la vida, conquistamos nuestros desafíos y además hacemos frente a todas nuestras pruebas y le ponemos la mejor cara que podamos a la tentación para rechazarla, y eso quiere decir habitar la tierra, o sea, en otras palabras, estar en control. Así que, dicho todo lo anterior, déjeme preguntar, ¿qué pasa con la provisión de nuestras necesidades? Porque puedes voltear en estos días y ver que a lo mejor tu cuenta bancaria pues no tiene, y estás confiando en Dios y estás haciendo, ¿qué pasa con mi matrimonio? Que está un poco tirante la relación, o que los hijos no nos siguen, o los hijos no nos respetan, o tengo problemas con mis vecinos, hay mucha hostilidad, mucha agresión. ¿Qué pasa con la provisión de nuestras necesidades, con la resolución de nuestros problemas? Ya vimos que en términos de salvación, en términos de perdón de pecados, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto, la fe, no de vosotros, pues es don de Dios, regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque primero viene la fe y luego vienen las obras. Las obras tienen que ver con lo que le precede, el hecho de haber creído, confiado, y que tonifica y cambia la vida. Y ahora lo hacemos por agradecimiento, no para ganarnos absolutamente nada, porque no nos podemos ganar nada. Todo nos puede ser dado en Dios, y luego Dios usar lo que nos ha dado en dones, habilidades e intereses para hacer uso de estos en bendición y en beneficio de otros. Pero ¿qué pasa entonces con nuestra provisión? Miren, no nos corresponde confiar y hacer. El Señor actuará. A nosotros nos corresponde confiar y hacer, y el Señor actuará de conformidad a nuestra confianza. Así que creo y actúo, y porque actúo es que creo, y además veo lo que Dios va a hacer en conformidad a esa confianza. Nos corresponde confiar y hacer, y el Señor actuará de conformidad a esa confianza. Y aquí quiero apelar al conocimiento de algunos y picar el interés de otros. Hay una historia ahí en un libro que se llama Primero de Reyes, para el capítulo más o menos 19, se divide por capítulos estos libros, está en la Biblia, es el Antiguo Testamento, el libro se llama Primero de Reyes, y aquí hay un personaje que se llama Elías, ahí en Primero de Reyes 19. Y cuando hay una sequía, cuando llega el momento de que se seca el arroyo y que viene la hambruna por la sequía, la gente está muriendo de hambre. Pero como él ha confiado y ha hecho lo que Dios le ha pedido, Elías, ahora vienen unos cuervos y de manera milagrosa le van a dar manutención, lo van a alimentar, le van a traer el pan necesario de todos los días. Y esto, amigos, que están aquí cayendo en esta transmisión, en este tema de Conexión Vida, en fe, esperanza y amor, mi nombre es Víctor Alviso Cantera, estos cuervos se han vuelto un dicho entre los creyentes, cuando los creyentes no nos movemos, cuando los creyentes, a pesar de que creemos, no hacemos, cuando los creyentes, a pesar de tener fe, nuestra fe puesta en Dios, no fortalecemos la iglesia, y entonces vienen los cuervos de Dios, la gente que está ajena a la iglesia, la gente que no tiene nada que ver con la obra de Dios, y hace lo que se esperaría que hiciéramos de nosotros, los que creemos, y caemos en cierta irresponsabilidad. Si tú no eres creyente en Cristo Jesús, si tú no sigues a Cristo Jesús, esto no es para ti, esto es para los que seguimos a Jesús de meses y de años. Otros están haciendo lo que nos corresponde porque creemos, deberíamos hacer, y hacemos porque creemos. Pero cuando no hacemos nada, es como si no creyéramos. Y entonces nos justificamos diciendo, ya Dios proveerá los cuervos, ya vendrán y traerán alimento. Y sí, porque ese es Dios, pero nosotros podríamos llevar la obra de Dios, la iglesia, a otro nivel. Y es un estilo de desafío. Así que alimentados por los cuervos o alimentados por una viuda. La misma historia, el mismo libro, más o menos el mismo capítulo, tal vez ya para el capítulo 20 de Primero de Reyes. Perdón, este mismo, que es Elías, en la hambruna va a llegar con una viuda que está preparando lo último que tiene.
y le dice, dame eso a mí, cose esa torta debajo de las ascuas, investiguen los chavos qué significa eso, o sea, era una estufa de aquellos días, más o menos, un fogón de aquellos días, dame a mí y luego a ti. Pero Señor, es lo último que tenemos. Así hazlo como Dios te ha mandado que lo hagas y verás. Y entonces no escaseó más milagrosamente la harina, ni se acabó el aceite. Y hubo manutención para la viuda en aquellos días, y para el hijo de la viuda, y para el siervo de Dios que era Elías. Qué lección de poner a Dios primero, de confiar primero y luego hacer, de estar obedeciendo, porque también la confianza, la fe, se traduce en hacer y luego hacer, y luego ver la mano de Dios que puede usar a unos cuervos y que puede usar a una viuda para lograr que yo esté completo. Así que cuando hablamos de las máximas formas en las que Dios ha suplido nuestras necesidades, ahora que estamos en elementos navideños que festejan o que emulan o evocan que vamos a festejar el nacimiento de Jesús, que no sabemos si fue básicamente el 25 de diciembre o no, pero lo vamos a festejar. Y dice Pablo, el apóstol, en la epístola a los Gálatas que él escribió, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aquí está Jesús, nacido de mujer porque es de la Virgen María, para que redimiese, dice el versículo 5, siguiendo con nuestra historia, a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Redimir y adoptar. Dos partes extremas en este versículo que estamos leyendo. Para que redimiese es comprar o pagar, comprando mediante el pago de un precio a los que estaban condenados bajo la ley porque nadie pudo cumplir la ley de Dios. ¿Y cuál era el objeto? Recibir un regalo, como el intercambio de regalos que damos ahora en la Navidad, la adopción de hijos. Esto es para que se asombren ustedes y yo conmigo. No éramos nada delante de Dios. Todos. No éramos absolutamente nada, pero Dios nos dio el poder ser sus hijos. ¿Se imagina nada más? Nos regaló el hecho de ser sus hijos, nada más ni nada menos. Gracias, Néstor, ya me pasaron aquí una agüita, dijeron que estaba tosiendo mucho, ¿sí es cierto? Ya me refresqué la garganta, muchas gracias. Redimir es uno que se pone ahora en las tarjetitas y dicen que el Señor nuestro Redentor te dé la gracia. Y algunos dicen, ¿y eso de redimir qué es? Bueno, comprar, pagar el precio de nuestro pecado con la sangre y el sacrificio de Jesús, para que con el sacrificio y sangre de Jesús y la muerte que Él tuvo en el Calvario, una vez que es sepultado y resucita de entre los muertos, podamos tener la adopción de hijos si crees, si pones tu fe en Jesús. Si después de poner tu fe en Jesús, haces y vives como alguien que sigue a Jesús, que no contradice la verdad de haber creído y de haber puesto tu fe en Jesús. Ahora lean por favor el 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. O sea, la evidencia misma de tener una relación con Dios está dentro de ti. Y la evidencia misma de no creer y de no hacer está dentro de ti. Tú y yo somos los únicos que podemos saber si estamos conectados con Dios por la fe. A partir de este creer y depositarnos de primero creer y luego hacer. Y entonces a través del Espíritu Santo Dios hará una obra milagrosa y dirá, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, colocado como hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Noten aquí que la forma de reconciliarnos con Dios no es conexión vida. Ah, ¿no? No. Conexión vida quiere llevar a las personas a que conecten su fe con Jesucristo, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el autor de la vida, y con Él podemos pensar, creo y me va a cambiar la vida y voy a comenzar a vivir de manera diferente y voy a dar evidencias increíblemente para mí del cambio que Dios haya hecho en mi vida. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, de alguna manera, somos alimentados espiritualmente, o sea por los cuervos, o sea por la viuda, o sea por la palabra, pero todo comienza con tu fe. Y luego el mensaje, macro mensaje, es
que Dios envió a su Hijo para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna. Esta es la razón por la que existimos como Conexión Vida. Esta es la razón por la que diezmamos, ofrendamos, asistimos. Esta es la razón por la que proclamamos a Jesús. Dijo Pablo el apóstol, porque me propuse no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesús y a este crucificado. Somos alimentados, somos vigorizados, somos ubicados, somos ayudados. Traduzcamos esta frase de la manera en que aterrice en nuestras vidas. Dios suple las necesidades más profundas de nuestra vida a partir de que creemos en Él. Y si no creemos en Él, estamos perdidos. Pero si creemos, fuera los temores, fuera la inseguridad, fuera la desconfianza, fuera todo aquello que amenace una vida plena, una vida confiada. No estoy diciendo que una vida sin problemas, estoy diciendo que una vida amedrentada o en el mejor de los casos paralizada o en el peor de los casos nulificada. Fuera los temores, porque creemos, y porque creemos, hacemos. De manera que hoy podemos decir que el creyente que espera en el Señor no tiene nada que temer, ni nada que envidiar. No tiene nada que temer porque está seguro en Dios. No tiene nada que envidiar porque tiene sosiego y se siente completo. Nos sentimos completos en Dios. Y tal vez el vacío que algunos sienten es porque su relación con Dios no está bien. O tal vez el temor que algunos llegamos a tener en esa no movimiento de nuestra fe que algunos experimentamos es porque nuestra fe no está bien puesta o depositada en Dios. Y podemos recordar entonces que 2, 10, 100 veces, las que sean, tenemos la posibilidad de regresar a Jesús. Si tan solo creemos, todo es posible al que cree, todo le es posible si creemos en Dios. El creyente que espera en el Señor no tiene nada que temer ni nada que envidiar. Algo me pasó en la garganta hoy. Se me hace que es este arbolito que está aquí cerca de mí, ha de tener algo así como polen, ¿verdad? Ah, no, pues que es artificial, perdón. No confiamos sin hacer, ni hacemos sin confiar. Piénselo. Y miren, no es la red social de X o X. Ahí está. La disyuntiva de decir por qué camino voy a ir. Si tu confianza está puesta en Dios, y si no has hecho otra confianza diferente a la de confiar en Dios, vas a estar enrutado. Vas a agarrar un camino donde no se va a ver disyuntiva, sino va a quedar claro por dónde caminar. Y si hasta ahorita no has confiado en Dios, tienes la oportunidad en este instante de confiar y comenzar a andar en tu vida tan sistemáticamente como lo haría un tren, tan definido como lo haría un tren, tan fuerte y tan, digámoslo así, firme como lo haría un tren, como cuya máquina avanza y avanza y avanza hasta llegar a su meta. Y entonces hacemos porque confiamos. Y porque confiamos, hacemos. Esto es estar enrutado en una vida que da plenitud, da confianza y nos da el privilegio de hablarle a otros de Cristo. ¿Qué tal si en estos días hacemos que otros confíen en Dios? Les hablamos de Jesús y que su vida cambie y les hacemos partícipes de unas fiestas decembrinas diferentes, en donde Conexión Vida hace todo lo que tiene que hacer para bendecir a otros. Te desafío a que así sea y que en tu propia vida Dios te bendiga. Así que déjenme terminar en esta ocasión orando y pidiéndole a Dios que toque nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, queremos rogarte por todos y cada uno de los que están aquí conectados. Que tu mensaje, tu palabra, lo que hemos leído, Dios, de estos versículos en donde podemos ver tu guía claramente, nos animen a obedecer, nos animen a confiar. Si hay alguien aquí que ha hecho lo que ha querido, aún como seguidor tuyo o seguidora tuya, te rogamos que nos regreses del mal camino que llevamos, de esa vida sin obras, sin frutos, sin acciones. Y queremos rogarte que la iglesia sea la iglesia y que nosotros no nos perdamos el privilegio de fortalecerla en todo sentido. Pero si hay alguien aquí que nunca antes ha puesto su confianza en ti, su fe en ti,
Te rogamos, Padre, que en este instante eso que estás promoviendo en su corazón se aterrice, se logre y que su fe se ponga en Jesús como el autor y consumador de nuestra fe. Gracias, Dios, por el privilegio de ser salvos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amigos, amigas, iglesia, todos, familia.